Oye, a ver, otra investigación, pero esta paso les paso la estafeta al CEO, porque es una investigación también muy relevante, es una investigación muy interesante que involucra a otro personaje muy mediático. Hablábamos al principio del programa sobre Zoé Robledo, digamos. ¿Qué tiene en común Zoé Robledo con Ricardo Salinas Pliego en este caso? Bueno, pues le llamamos aquí los cabilderos, porque al final terminaron siendo cabilderos, terminaron cabildeando uno para una empresa en particular, ¿no? Haciendo arreglos ahí para que se les otorgaran contratos, y otro, pues, cabildeando en la política norteamericana, dando recursos a políticos en Estados Unidos, y ustedes en el CEO, Raúl, documentaron, pues, esta actividad de Ricardo Salinas Pliego, pero a ver, vamos a entrarle a los detalles. Primero, cuéntame en qué consiste, de qué va esta investigación y qué fue lo que encontraron. Fíjate que hace unos días salió una nota del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el cual daban cuenta de los probables delitos por los cuales está siendo hoy investigado el senador demócrata Henry Cuellar, en los cuales en un comunicado muy escueto, en el cual no señalaban de quiénes se trataban, eh, pues se señalaba que Henry Cuellar había recibido al menos $500,000, si no mal recuerdo. Uno, por una parte, acusaba al gobierno de Azerbaiyán, Sí. y otro más culpaban a un banco mexicano. Al día siguiente, el periódico Reforma retoma esta información y publica en su portada que había sido directamente él en quien había participado, yo supongo que consultando ellos fuente del Departamento de Justicia, que el banco que se hacía referencia en ese comunicado era Banco Azteca, Ujú. y que el operador de esos presuntos sobornos, o sea, eh, hablemos de sobornos, porque Sí, sí, de sí, eso pues trata la sí, 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 investigación, sí. habría sido Luis Niño de Rivera, quien en ese entonces había sido Presidente de la bolsa, creo, ¿no? fue el presidente de la Asociación Nacional de Bancos Sí, y al mismo ajá, tiempo era presidente de Banco Azteca. ya. Bueno, nosotros en esos días ya había sido curioso porque yo estaba interesado en hacer o como en actualizar eh, un una investigación sobre el punto de ruptura en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego habían roto. Sí. Y uno de los temas que me había encontrado es que habíamos, había bajado yo y había encontrado una información que sacó hace ya varios años, hace algunos años, el pues este portal que de alguna manera daba escándalos, que es de un sindicato estadounidense que se llama Chedraui y que Sí. había retomado la revista Proceso en el 2021 sobre el financiamiento de Ricardo Salinas Pliego a Donald Trump. Ujú. Y en esa investigación nosotros bajamos pues una base de datos enorme y en la cual tenemos además pues toda la comprobación de las papeletas electorales en las cuales había participado Ricardo Salinas Pliego, ya no en labores de soborno, sino de cabildeo, algo que Ujú. hay que decir, es una práctica legal en Estados Unidos, eh, y en los que aparecía precisamente Henry Cuellar. Ya. Entonces, cuando empezamos a investigar, obviamente, este tema, pues nos saltó el nombre de Henry Cuellar, luego sale la investigación judicial y lo que nosotros establecimos como hipótesis era, bueno, Henry Cuellar posiblemente haya sido uno de los beneficiados en la política o en el activismo de Ricardo Salinas Pliego, pero también hay otro tipo de influencia que se ha hecho y que está relacionada básicamente con el mismo tema, es Sí. decir, influir en la política estadounidense, que es quiénes han sido los beneficiados de este esquema, ¿no? O sea, de este Sí. esquema de donaciones. Entonces, encontramos, bueno, un perfil súper loco, y también una historia también bastante
en la tónica del SEO, pues encontrar, pues de alguna manera, la relación entre política, entre Sí. poder económico y poder político, y encontramos que básicamente, pues de las 1,141 donaciones, si no mal recuerdo, que hizo Ricardo Salinas Pliego, todas estaban relacionadas a un tema en particular Ujú, que nos interesaba mucho, que era el, la eliminación de las regulaciones a la ley Dodd-Frank, que se ujú, crearon después de, de la quiebra de Lehman Brothers y de esta gran crisis mundial que se produce en el año 2008, sí. y que el presidente Barack Obama básicamente había impuesto para que los créditos basura, entre ellos tres tipos de modelos de negocios, uno que se llama si no me recuerda, eran Predatory Loans, el otro es el de ¿cómo se llama? Los créditos al títulos de coche y Ujú, y los créditos subprime, pues de alguna manera fueran regulados por un ente, ¿no? sí. En este caso, se creó una oficina precisamente para defender a los ahorradores estadounidenses, para evitar que pues nuevos esquemas de créditos, de lo que le llaman los gringos o como le llaman las autoridades regulatorias, los predatory loans, o sea, Ujú, créditos depredadores, fueran de alguna manera regulados y las ganancias de esos bancos también fueran reguladas y supervisadas por una entidad financiera. Esto evidentemente fue aprobado 2 años después. Ricardo Salinas Pliego compra una empresa en 2012 que se llama America Advance, ujú. eh, que es una empresa prestamista Sí. dedicada a dar a prestar el dinero que te podría, que antes de que llegues a fin de mes, pero en el cual, como obviamente pues se lo dan a la población más vulnerable del país, algo muy parecido al modelo de negocios que tiene aquí en México, pues con Electra, pues había de alguna manera, eh, pues había estaba interesado como entrar en el mercado estadounidense, sobre todo después de la crisis del 2008, en el que la gente, sobre todo pues gente desempleada, Sí. población hispana, población que vivía de la seguridad social, etcétera, pues estaba pidiendo lana básicamente porque no tenían para llegar a fin de mes, ¿no? Ujú, Y en los cuales las autoridades regulatorias de Estados Unidos encontraron que habían a veces, les llamaban también trap in debt, que es trampa de deudas, en los cuales pues por un porcentaje, digamos, de $300 que les prestan a esta población muy vulnerable, pues les estaban cobrando hasta un 400% de, de, de este, comisión, de, ¿no? de comisión, Sí. y en ocasiones, pues la gente como no podía pagarla, volvía a recurrir al préstamo y en ocasiones estaban endeudados todo un año, Ujú, pagando y pagando y pagando y pagando y pagando, ¿no? Bueno, este es el modelo de negocio que tiene Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos y en el cual, pues las autoridades, en el caso de la administración Obama, pues estaban persiguiendo y intentando regular eh, a este tipo de negocios. ¿Qué es lo que hace Ricardo Salinas Pliego? Si bien, por ejemplo, en esta investigación recibimos muchas críticas alrededor de que pues no era tanta la lana en realidad que le había metido a la política gringa, sí encontramos un perfil de gente que habían recibido estas donaciones y básicamente encontramos que el 80% de estas personas que recibieron donaciones están ligados con la más, no sé cómo decirlo, la derecha más radical de sí, Estados sí, sí, Unidos, sí. Sí, sí. el movimiento conservador que está enquistado en el Partido Republicano y sobre todo el movimiento que en 2016 le dio el apoyo a Donald Trump. Sí, es lo que Y te iba a decir. Son los que están apoyando a Donald Trump. son los que están apoyando a Donald Trump. Entre ellos, pues encontramos algunos, pues, perfiles básicamente que pues los mismos, cualquier estadounidense te va a decir que pues son perfiles altamente tóxicos, ¿no? Dentro de la Sí, política sí, sí, estadounidense. sí, sí. Y entre ellos, por ejemplo, pues encontramos al senador
Tim Scott, que fue uno de los contendientes para disputarle la presidencia a Donald Trump en el año 2021 y todavía lo quiso hacer ahora en el 2024, aunque pues no ha recibido el apoyo que necesitaba, pero que está directamente ligado a la industria petrolera tejana, es un Sí, senador sí, de sí. color. Tenemos gente como Patrick Toomey o el expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. Tenemos otro personaje como Darrell Edward Issa o Ujú, William Lane o Patrick McHenry, que pues también es un personaje pues de la ultraderecha, y todos ellos, prácticamente todos los personajes que encontramos, tienen algo en común, que todos ellos en el 2016 se sumaron a la campaña de Donald Trump porque ujú, ya tenían intereses directos del sector bancario o del sector que pretendía regular la ley Dodd-Frank. ujú, ¿Qué quiere decir todo esto? Que Donald Trump adquiere o de alguna manera suma el apoyo de este sector duro del Partido Republicano a partir de que promete eliminar todas estas futuras o posibles regulaciones al sistema financiero gringo, ujú. digo, estadounidense, perdón, Sí. Pues con la son gringos, esperanza, hombre. pues, con la esperanza de que pues de que no se repitiera Sí. otro colapso financiero como el año 2008. Ujú, Todo esto viene al caso porque pues hoy el sistema estadounidense pues ha empezado a mostrar, o la economía estadounidense ha empezado a mostrar signos de fatiga. Hay que recordar que Donald Trump en efecto llega apoyado por este grupo, pero además lo primero que hace y el objetivo primario que se traza en su agenda política pues es eliminar todas las regulaciones financieras de la ley Dodd-Frank, ujú, dejarle pues en la cancha abierta prácticamente a los grandes bancos estadounidenses, pero también a estos pequeños prestamistas, estos prestamistas depredadores, como le llamaba esta oficina sí. reguladora, pues para que tengan cancha abierta para hacer negocios de todo tipo Ujú, y de volver de alguna manera a poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero estadounidense y también mundial, porque hay que decirlo que hace poco pues hubo una quiebra con un banco, ujú. precisamente que hoy se atribuye pues a la eliminación de estas regulaciones de la ley Dodd-Frank. Sí. Estamos hablando de el banco, no me acuerdo cómo se llama, ahorita te digo el nombre, pero bueno, básicamente, pues hoy estamos a la deriva, Ujú, en la posibilidad de que se repita pues pues este esquema, ujú, que se repitan estos riesgos que hoy pues ya están asumiendo los bancos estadounidenses y los bancos en todo el mundo. Y bueno, pues aquí en México también lo vemos en el sentido, pues por ejemplo, de que pues no solamente los bancos estadounidenses están ganando hoy grandes tasas a nivel global, ujú. sino también en México, pues hay que recordar que en este sexenio, pues han Sí, sí, sí. recibido las ganancias más altas de toda la historia, ¿no? Sí, sí, sí. El banco que te decía hace un rato que te mencionaba es Silicon Valley Bank, Ok, que quebró el año pasado. ok. Oye, Raúl, a ver, esta investigación prueba, además de los intereses de financieros de Salinas Pliego en Estados Unidos, en fin, y el tipo de donaciones y todo, pero prueba el vínculo, prueba el puente que hay entre el empresario mexicano y la ultraderecha norteamericana, ¿no? Es decir, esta ultraderecha que, como decías, está detrás de las aspiraciones o ha estado detrás de las aspiraciones de Donald Trump desde la primera Casa Blanca, por decirlo así. Eh, ¿Qué tanto influye, digamos, estos legisladores o estos personajes a los que Salinas Pliego ha apoyado, con los que tiene ese vínculo? ¿Qué tan influyentes son en el ámbito del primer círculo de Donald Trump? ¿Lo tienen claro o es parte de la investigación que todavía está en curso? No, o sea, tenemos desde luego a personajes que son sumamente cercanos a Donald Trump. O sea, tenemos al que fue su senador incondicional del estado de Texas, Ted Cruz. Ujú, Él fue parte de estos financiamientos, digo, pusimos las papeletas de estos personajes. ujú. El mismo Henry Cuellar fue el ala Sí, demócrata que más cercana, yo diría, al Partido Republicano, que eliminó las regulaciones de la ley Dodd-Frank.
tenemos el mismo personaje que te comentaba hace un rato, al senador Kevin McCarthy, que pues Sí. básicamente muchas de sus legislaciones él las operó cuando era presidente del Congreso. Tenemos personajes como el mismo Greg Abbott, que ha sido, Ujú. bueno, la piedra, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Sí. Obrador, pues con todos el cierre de cruces fronterizos, nociones a veces básicamente antimexicanas, ¿no? O Ujú. discursos básicamente antimexicanos. No, si hay una comprobación, si hay una serie de personajes que sí son directamente cercanos al presidente, al expresidente Donald Trump, y desde luego, pues encontramos también una papeleta Ujú. que ya la había de alguna manera adelantado Chedraui Leaks, en el cual pues, Ricardo Salinas Pliego donó $250,000 para la toma de posesión de Donald Trump en el Mm. año 2016. Ya. Entonces, sí hay una vinculación directa y sí hay una relación con el movimiento conservador en Estados Unidos. En los próximos días vamos a Ujú. publicar también, pues, pues, las relaciones que tiene, por ejemplo, con algunos políticos cercanos al Tea Party, que algunos de ellos apoyaron a Donald Trump en el año 2016, que de Ujú. alguna manera lo están haciendo de nuevo en esta paranoia del PAC y del Comité de Acción Política Conservadora, si no mal recuerdo, esta organización Sí. en la cual está el mismo Jorge Verástegui, que también es cercano a Ricardo Salinas Pliego. Sí, Eh, cierto, cierto. hay, hay de alguna manera un perfil en el cual el empresario Ricardo Salinas Pliego se siente cómodo, que es Sí. los personajes que han adoptado posturas anticomunistas, es decir, Ujú. que suelen presionar a gobiernos que pues tratan de poner limitaciones a la iniciativa privada para que no ocurran precisamente desastres financieros como los del año 2008, o que de alguna manera pues se preocupan, ¿no? Por la Ujú. población pobre, aunque sea solo de manera retórica, pero que pues de alguna manera expresan una agenda política pues más inclinada a la izquierda, que han estado relacionados con, pues de alguna manera también hasta con golpes de Estado, pues como en el caso de Tuto Quiroga, que fue expresidente de Bolivia y que apoyó el golpe de Estado que protagonizó Janine Áñez hace varios años y que Ujú. llamó Sí, a sí, López sí. Obrador cobarde matoncito. Entonces, Sí. hay, hay una serie de personajes públicos en la palestra nacional e internacional en los cuales Ricardo Salinas Pliego se ha acercado, Ujú. y desde luego, pues los conservadores estadounidenses, esta fue una parte, eh, pues los apoyó obviamente con una idea pragmática de eliminar las regulaciones que le iban a quitar Ujú. eh, grandes ganancias a su banco, a su pequeño banco de préstamos depredadores llamado America Cash Advance Center, y que hoy se llama Purple Financial Incorporation, pero también pues con una agenda ideológica claramente cercana a lo que se podría llamar pues el neoliberalismo, ¿no? Que es Ujú. libre mercado, libre comercio y libre empresa, ¿no? Es decir, que a los empresarios no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Sí, sí, sí. Oye, y en el contexto actual en donde las posibilidades de que Donald Trump vuelva a ser presidente son muy altas, pues a partir de ese contexto se podría entender la beligerancia de un personaje como Salinas Pliego, tanto con el actual gobierno como con el que puede venir con Claudia Sheinbaum, ¿no? Fíjate que eso es algo que precisamente hoy reflexionaba en la mañana, y a mí me parece que Ricardo Salinas Pliego, más que ser un personaje que esté buscando el poder, Ujú. es un personaje que hace política, Ujú. y que hace política que está adquiriendo, además, no sé si bueno o malo, no sé cómo podría calificarlo, pero que está adquiriendo una gran relevancia dentro del debate político, sobre todo con los fracasos, que también hay que decirlo, pues con los fracasos
de gobiernos progresistas Sí, en sí. pues, cumplir todas sus agendas políticas con las cuales pues, han seducido a gran parte de la población, ¿no? Ujú, Y yo creo que Ricardo Salinas en estos huecos ha, ha creado una especie de poder a la sombra ujú, en el cual pues se involucra con personajes como él, se involucra con personajes como, o aplaude a personajes como Milei, aplaude a personajes como la misma Cayetana Álvarez, que hace poco vino, la que él la diputada, trajo, finalmente. que él la trajo, sí, Sí. él la trae, y a partir de ahí ha estado construyendo otro tipo de política más relacionada con think tanks, Sí. con organizaciones semisecretas como la Sociedad de Montpellier, en las Ujú, cuales pues hay muchos políticos que son simpatizantes de ellos y con los cuales pues ha podido crear como carcasa alrededor del poder político, ¿no? Como esta especie de omnipresencia sí. en la cual pues, personajes con los cuales comparte ideas y valores pues actúan de manera política sin que necesariamente el vínculo con este empresario pues sea visible, ¿no? Ujú, O sea, es ujú, un actor que juega en las sombras, es un actor que juega de manera bastante inteligente en el área política y también hay que decirlo con todas las palabras, es un actor que se distingue de todo el empresariado mexicano, que es mucho más cercano a la tradición del presidencialismo, en el caso pues, del Consejo Mexicano de Negocios, que pueden ser beligerantes al principio, ujú, poner una ujú, agenda y decir queremos esto, pero al ujú, final se sientan a negociar con los presidentes y dicen, bueno, te vamos a dar tanto de inversión, vamos a hacer tal y vamos a guardar silencio, ¿no? En el caso de Ricardo Salinas Pliego, me parece que no es así. Me parece que es un personaje que directamente eh, asume y él mismo se describe como un salvaje, como un salvaje, como un libertario, alrededor de las ideas de libre mercado y el cual no necesariamente hemos llegado a comprender cuál es la complejidad de la estrategia que está usando, ¿no? ujú. Pero que está visible y es posible identificar a nivel histórico, ¿no? O sea, su mismo padre también lo hizo en los años 60, vinculándose a organizaciones de ultraderecha si no me recuerdo, el Cubo, El muro, ¿no? ¿Será? el Sí. muro, perdón, sí, 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 el muro, o think tanks como la Asociación Cultural, en fin, hay una serie de ahí de aristas que yo creo que valdría la pena con el tiempo ir diseccionando para ir desentrañando a este personaje anómalo del Ujú. empresariado mexicano, que bueno, pues sí se distingue de personajes como Carlos Slim, ¿no? En el cual, Sí, sí, eh, sí. Es otro pues, estilo pues completamente diferente. es otro estilo completamente diferente y que es muy cercano precisamente si uno analiza, por ejemplo, libros como el de Kim Philip Tain, con su libro Invisible Hands, en el cual pues es más cercano al estilo de esta derecha gringa, ¿no? De estos Sí. empresarios radicales que deciden de alguna manera construir otro tipo de poder político y a partir de ahí pues transformar la realidad favorable obviamente a sus fortunas y a sus negocios. Pues sí. Bueno, pues esta investigación finalmente nos acerca más a un personaje mediático como Salinas Pliego, nos da pinceladas muy relevantes de por dónde va su interés político, su interés financiero y pues nos habla mucho de la pandilla a la que pertenece, ¿no? Y en ese sentido, pues yo te quiero felicitar por esta investigación. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que siga relacionado con este tema y con otros, por supuesto, que el SEO esté investigando y esté publicando en el portal. Te quiero agradecer mucho, Raúl, haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para platicar más sobre temas de política, investigaciones periodísticas. Hoy tocó mesa de investigaciones periodísticas. A ver la semana próxima de qué hablamos. Ya la semana próxima vamos a estar cada vez más cerca del 2 de junio. Vamos a ver cómo van las cosas, tanto en el ámbito político como en el ámbito financiero, que me parece que también tiene una vinculación cada vez que se acerque más esta fecha. El ámbito financiero empieza a moverse también, ya sea para bien o para mal, dependiendo cómo vean los mercados
cómo viene la votación. Pero bueno, ya lo estaremos platicando la próxima semana. Por lo pronto te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros compartiendo esta investigación y colaborando en el análisis de la investigación que publicamos nosotros.